En este capítulo vamos a hablar de la agricultura en España en el siglo XIX. Y empezaremos dando unas breves pinceladas así como la evolución de la misma. Podemos decir sin ningún género de dudas que durante este siglo fue la principal actividad económica del país. En todo este periodo se consiguió un incremento de un 60% de la superficie cultivada. Pero este avance en la agricultura vino por el incremento, como hemos dicho, de la superficie cultivada, no por la mejora de las técnicas agrícolas usadas, al contrario de lo que ocurrió en Europa occidental. Este aumento se produjo en cereales, vid, maíz, olivo y patata, que pasó a ser un elemento básico en la alimentación de las clases populares. La especialización de productos empezó por zonas. En el Mediterráneo fueron frutales y vid. En la cornisa cantábrica, maíz y patatas. En el sur, aceitunas y vid. Y en el centro, cereales. Y así estaba distribuida por porcentajes la superficie cultivada en 1900. La gran mayoría, el 58%, en cereales y legumbres. Le seguía la vid con un 12%. A continuación los tubérculos con un 8%, los olivos con un 7%, los frutales con un 5% y el resto de otros productos. Y la estructura de la propiedad de la tierra estaba de la siguiente forma. En el sur, el latifundismo. En el norte, el minifundismo. Y en el centro y el este, propiedades de tamaño medio. Durante este siglo hubo dos etapas bien diferenciadas en la agricultura. En los primeros 70 años hubo una expansión de la superficie cultivada y el inicio de exportaciones como por ejemplo cítricos, vino y aceite especialmente. Y los últimos 30 años hubo una crisis por la llegada a Europa del trigo americano a muy bajo precio y esto provocó la implantación de medidas proteccionistas en la agricultura española. Dentro del sector primario, la ganadería ovina experimentó un retroceso significativo al quebrar las explotaciones de lana en beneficio del algodón. Fue un duro revés para la transhumancia. Por el contrario, aumentó la cabaña porcina para la alimentación humana y la caballar, caballos, asnos y mulas para el transporte. Y todo esto fue posible debido a que se realizó una reforma agraria. Vamos a estudiarla. En 1836 los progresistas iniciaron una reforma agraria con un claro objetivo: acabar con el antiguo régimen en el campo que tenía en su poder todas las tierras y no las modernizaba ni permitía el avance del país. Para ello usó tres estrategias: acabar con toda la tierra amortizada, consolidar la propiedad privada e incrementar la producción agrícola. Y para ello puso en marcha la desamortización. Hasta la fecha, las tierras no se podían enajenar, es decir, ni vender, ni hipotecar, ni ceder. Estaban en poder de lo que eran las manos muertas, es decir, la Iglesia Católica y la nobleza rural, o eran comunales de municipios, ya que servían como complemento para la precaria economía de los campesinos. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues expropió forzosamente estas tierras y las puso en el mercado mediante subasta pública, al igual que en otros países, es decir, las desamortizó. Con ello, el Estado pretendía un doble objetivo. Por una parte, conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública que expedía, y por otro, acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de las parcelas que cultivaban, creando así unas condiciones capitalistas para que el Estado pudiera recaudar más y mejores impuestos. Las dos desamortizaciones fueron bajo gobiernos liberales, ya que los moderados estaban a favor de la Iglesia y la nobleza. La primera fue la de Mendizábal, donde se expropiaron principalmente bienes de la Iglesia. Esta decidió excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidiesen a comprar directamente y lo hiciesen a través de intermediarios o testaferros. Fue la más conocida. Pero la que movió un mayor número de tierras fue la de Madoz, donde se expropiaron principalmente tierras comunales de los ayuntamientos.
En resumen, todo esto provocó una desamortización eclesiástica y civil, una desvinculación de los mayorazgos, una abolición de los señoríos y los derechos jurisdiccionales y por último una abolición de la mesta. Pero no se consiguieron los objetivos previstos, ya que la mayor parte de estas tierras fueron compradas por antiguos propietarios rurales y burgueses y los campesinos no tuvieron acceso. Por consiguiente, el impacto sobre la modernización de la agricultura fue menor de lo previsto y hubo consecuencias de todo tipo. Las sociales es que no hubo realmente un cambio radical de la propiedad. Lo que sí hubo fue una exclaustración de miles de religiosos al prohibirse conventos con menos de 12 religiosos profesos, y también muchos campesinos pobres tuvieron que emigrar al empeorar su calidad de vida. A nivel económico hubo un saneamiento, eso sí, de la hacienda pública y un aumento de la superficie cultivada y también, lógicamente, una ligera mejora de la productividad agrícola. Se empezaron a especializar cultivos por zonas, pero los pueblos sufrieron un revés económico al venderse las tierras comunales. En materia cultural se vendieron muchos cuadros y obras de arte de monasterios que quedaron abandonados. A nivel político se consolidó el régimen liberal, con una nueva clase de pequeños y medianos propietarios adeptos al régimen, pero se destruyó también el sistema de vida y organizaciones de autogestión centenarios al venderse las tierras comunales. Y a nivel medioambiental fue la mayor catástrofe ecológica sufrida por la península ibérica durante sus últimos siglos. Al pasar los bosques a manos privadas, estos fueron talados para convertirlos en superficie de cultivo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.